¿Alguna vez has sentido que pensar demasiado duele? ¿Has tenido la sensación de que cuanto más entiendes el mundo, menos sientes que perteneces a él? ¿Te has preguntado si tu soledad es un defecto o una evidencia de lucidez? Cuanto más inteligente es el hombre, más solitario se vuelve. Arthur Schopenhauer. La vida moderna nos ha enseñado que debemos ser sociables, agradables, funcionales. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una actuación para evitar el terror de enfrentarnos a nosotros mismos? Vivimos rodeados de voces, de opiniones, de certezas desechables, y en medio de todo eso, aquel que piensa demasiado, siente demasiado, percibe demasiado, empieza a desaparecer. Entras en una sala, alguien se ríe de un chiste que parece reciclado de 1000 más. Tú sonríes, pero algo dentro de ti permanece inmóvil. No porque te creas superior, sino porque estás en otro lugar, un lugar del que ya no se puede regresar. Ese es el punto sin retorno de la conciencia. Cuando te atrapa, ya no puedes fingir. La sociedad dice que valora a los inteligentes, que admira a los genios, pero solo hasta que esos genios cuestionan lo obvio. Cuando miran los mitos sociales y dicen, esto no tiene sentido, entonces todo cambia. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer vio esto con una claridad aterradora. Para él, la verdadera inteligencia no es un don, es una maldición. Te arranca de la masa, te separa del flujo, te coloca frente al abismo y luego te deja ahí, solo. Este video no es para quien busca respuestas fáciles. Es una invitación para quien ya está cansado de fingir cordura, para quien ya se dio cuenta de que el mundo social muchas veces es una obra de teatro donde nadie cree en el guión, pero todos actúan porque no saben qué hacer sin él. Aquí no vamos a glorificar el sufrimiento, pero vamos a enfrentarlo como lo que es, una consecuencia natural de ver demasiado, sentir demasiado, saber demasiado. La inteligencia, cuando no es superficial, se convierte en una especie de desviación evolutiva, una percepción que nadie pidió, pero que, una vez adquirida, jamás se puede ignorar. Y quizá, solo quizá, ese dolor que sientes no sea un error. Tal vez sea la señal de que estás más despierto de lo que te gustaría. Porque pensar con profundidad en un mundo programado para la distracción es como gritar en una sala llena de susurros. Te escuchan, pero no te entienden. A lo largo de este video vamos a descender por capas de la mente y de la sociedad, a explorar el silencio que habita dentro de aquellos que ven lo que otros evitan, y a revelar al final que el rechazo que la sociedad impone a los verdaderamente inteligentes puede ser el mayor sello de autenticidad que existe. Así que quédate, o mejor dicho, desciende conmigo. El viaje comienza ahora. Todo comienza temprano, mucho antes de que sepas qué es la filosofía, incluso antes de haber escuchado hablar de Schopenhauer o Freud. Estás en la escuela, tal vez con 7 u 8 años. Los demás corren, juegan, ríen sin esfuerzo. Tú también ríes, o lo intentas, pero algo dentro de ti está demasiado ocupado, pensando. ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste fuera de lugar? Esa sensación extraña de estar en un lugar donde todos parecían divertirse, mientras tú solo observabas, como si fueras un visitante dentro de tu propio cuerpo. No era superioridad, nunca lo fue, era simplemente un silencio incómodo por dentro, una especie de radar que captaba algo mal en la coreografía de la convivencia humana. Y cuanto más crecías, más sensible se volvía ese radar. Las personas hablan, mucho, pero tú escuchas lo que no se dice, detectas vacilaciones, contradicciones, fracturas en el lenguaje. Mientras los demás conversan para distraerse, tú escuchas para entender, y entender demasiado en este mundo es peligroso. La inteligencia, no la que se entrena en las aulas, sino la que brota del inconformismo, es como un faro encendido en una tierra de sombras. Ilumina los rincones que la mayoría prefiere mantener en la oscuridad. Molesta. Schopenhauer llamaba a esto la maldición de la conciencia. Según él, la vida se vuelve más insoportable en la medida en que se comprende su estructura. No hay consuelo para quien ve demasiado. La realidad social, construida sobre convenciones frágiles y acuerdos silenciosos, empieza a parecer un teatro donde todos actúan y nadie cree en la obra. Y cuando dejas de aplaudir, cuando decides no repetir el guión que te dieron, te conviertes en el problema. La sociedad rechaza a los verdaderamente inteligentes no porque estén equivocados, sino porque son insoportablemente certeros.
No tienen tiempo para los bailes sociales, para el elogio performático, para el drama predecible. Llegan con el bisturí del pensamiento afilado, cortan los discursos prefabricados, desnudan los dogmas, y eso para la mayoría es un acto de agresión. ¿Te has dado cuenta de que cuando intentas decir la verdad, esa que nadie pidió pero que arde dentro de ti, la sala se enfría, las miradas se desvían, las sonrisas se apagan? La verdad cuando llega sin maquillaje no provoca aplausos, provoca huida, y entonces comienzas a esconder lo que piensas, a suavizar tus opiniones, a reír cuando no te da gracia, a fingir que crees cuando por dentro te estás pudriendo, porque descubriste de la forma más amarga posible que pensar demasiado es un crimen no declarado. La mente que interroga al mundo con profundidad se convierte en un cuerpo extraño dentro del organismo social. No sirve para el juego corporativo, no se adapta a las cenas familiares, no sobrevive a los cafés entre colegas. Es, por definición, una amenaza al guión colectivo. Como dijo Schopenhauer, el grado de ruido que una persona puede tolerar sin irritarse es inversamente proporcional a su inteligencia. Y el ruido del que hablaba no era solo sonido, era el ruido del sentido común, de las charlas vacías, de las normas sociales sin sentido. Empiezas a darte cuenta de que no hay un lugar para tu lucidez. Es hermosa en los libros, en las citas de Instagram, pero cuando la encarnas se vuelve arrogancia, frialdad, demasiada intensidad. La verdad es que la mayoría de las personas no quiere profundidad, quieren consuelo, quieren el calor de la repetición, la anestesia de lo predecible, y quien piensa demasiado incomoda, porque no puede fingir que todo está bien cuando no lo está, porque ve grietas en el mundo y tiene la osadía de señalarlas. Tú no estás roto, eres raro, y eso tiene un precio. En los círculos sociales tu presencia se convierte en silencio, en el trabajo tus preguntas se vuelven un problema, en la relación tu intensidad se vuelve una carga, pero dentro de ti una voz insiste, no puedo traicionarme solo para encajar, y esa voz, esa maldita y bendita conciencia, es la marca de quien carga la inteligencia como un peso. No es fácil, nunca lo será, pero quizá, solo quizá, esa incomodidad sea la señal de que todavía estás despierto, y despertar en un mundo que vive dormido es el acto más solitario de valentía. Existe una mentira sutil que ha atravesado los siglos, una mentira repetida con tanta naturalidad que parece verdad. La sociedad valora la inteligencia, pero la experiencia muestra otra cosa, muestra que la sociedad admira al inteligente, hasta que empieza a pensar por sí mismo. Puedes notarlo en los detalles. En el salón de clases, el alumno que memoriza es elogiado, el que cuestiona reprendido. En el trabajo, quien obedece es promovido, quien critica, silenciado. El mundo aplaude la genialidad, siempre y cuando no cambie las reglas del juego. Y es ahí donde Schopenhauer aparece como un espectro lúcido, rasgando el barniz social. La inteligencia superior conduce inevitablemente a la soledad. ¿Pero por qué? Porque la lucidez, cuando se ejerce con autenticidad, desenmascara el teatro colectivo, y el colectivo odia ser desenmascarado. La verdadera inteligencia no es pasiva, no se limita a repetir lo aprendido. Quiere entender, quiere ir más allá. Quiere destruir las paredes del laberinto, no solo memorizar el camino, y eso, en el tejido social, se trata como herejía. En el fondo hay una regla invisible que nos persigue desde las cavernas. No pienses demasiado, no cuestiones demasiado, no sobresalgas, porque si amenazas la cohesión del grupo, serás expulsado de él. La biología lo explica. Fuimos programados para sobrevivir en tribus. Pertenecer era la diferencia entre vivir y morir. El rechazo social equivalía a una sentencia de muerte. Hoy ya no morimos en la sabana, pero aún llevamos ese terror ancestral de ser demasiado diferentes. ¿Y el pensador libre? Representa el caos, encarna la ruptura, es la evidencia de que existen alternativas, y eso perturba a quienes viven repitiendo patrones. El psicólogo David Dunning y Justin Kruger identificaron un fenómeno cruel. Mientras menos sabe una persona, más segura está de lo que cree. Y cuando aparece alguien con profundidad desmontando esas certezas frágiles, la reacción es violenta. No te rechazan por estar equivocado, te rechazan por ser un espejo incómodo. Tu lucidez activa aquello que los demás intentan suprimir, la duda, y no hay nada que el ego humano tema más que la duda. La mente colectiva se protege con herramientas simples,
burla, silencio, difamación sutil. Eres difícil, viajas demasiado, eres demasiado intenso. Expresiones que son como veneno en cápsulas de azúcar. Desacreditar es más fácil que escuchar. Mira los grandes nombres de la historia: Sócrates, condenado por corromper a los jóvenes; Galileo, encerrado por mirar al cielo con ojos libres; Turing, descartado por la sociedad que ayudó a salvar. No fueron castigados por mentir, fueron castigados por decir la verdad antes de tiempo. El colectivo no odia la inteligencia, odia lo que revela, y lo que revela es que mucho de lo que nos rodea es ilusión compartida, que las tradiciones, las costumbres, las certezas son muchas veces muletas para no pensar. La inteligencia que se niega a aplaudir lo absurdo siempre es recibida como una amenaza, y por eso el pensador libre es empujado hacia la periferia, no porque haya fallado, sino porque se atrevió. El filósofo francés Michel Foucault decía que toda sociedad define lo que es la locura para proteger su normalidad. Aquellos que piensan demasiado, sienten demasiado o viven demasiado son tratados como desviados. Pero el desvío, muchas veces, es el único camino posible para quien no acepta vivir en piloto automático. Y entonces surge el dilema: ¿te adaptas al absurdo o conservas tu lucidez aunque eso implique ser rechazado? Schopenhauer ofrece una salida dura pero honesta. Acepta la exclusión como parte del precio por ver con claridad. Porque pensar libremente en un mundo adicto a la repetición es un acto de guerra silenciosa. El pensador libre camina solo, pero es en esa soledad donde escapa de la mentira de que todos piensan cuando en realidad solo repiten. ¿Alguna vez has intentado encajar? ¿Alguna vez disimulaste la profundidad de lo que sentías para no parecer demasiado intenso? ¿Diluiste tus ideas? ¿Sonreíste por cortesía? ¿Escondiste preguntas que ardían por dentro? Si es así, entonces conoces el precio del disimulo, el abandono de uno mismo a cambio de aceptación ajena. Pero llega un momento, inevitable, silencioso, en que algo dentro de ti se niega a continuar con esa obra teatral. Es cuando la soledad deja de ser una carga y comienza a revelarse como una forma de resistencia, no porque hayas elegido estar solo, sino porque decidiste no traicionarte. Arthur Schopenhauer decía: un hombre solo puede ser él mismo mientras esté solo. Si ama la libertad, debe amar la soledad. Esa frase no es una alabanza romántica al aislamiento, es un diagnóstico. En un mundo donde todos actúan, quien se niega a fingir será dejado de lado. La verdadera inteligencia, esa que ve las máscaras y se niega a usarlas, da miedo, revela los disfraces, dice lo que no debería decirse, cuestiona lo que no debería tocarse, y por eso incomoda, y por eso es apartada. Pero hay algo paradójico en todo esto: cuanto más te acercas a ti mismo, más te alejas de los demás, y esa distancia al principio es cruel, duele, hiere, desorienta, extrañas la risa fácil, el contacto humano, la sensación de pertenecer, pero con el tiempo, la soledad empieza a transmutarse, el silencio se vuelve refugio, la introspección se convierte en brújula, y descubres una verdad que el mundo intenta ocultar a toda costa. No toda compañía cura, no toda ausencia duele. La sociedad enseña que estar solo es un fracaso, pero ¿realmente lo es? Estar rodeado de voces vacías, de relaciones falsas, de aplausos condicionales. Eso sí es un fracaso disfrazado de éxito, porque exige que tú también te disfraces. ¿Cuántas veces saliste de reuniones sociales sintiéndote más solo que antes de llegar? ¿Cuántas veces hablaste con alguien y tuviste la clara impresión de que hablaban idiomas distintos, aún usando las mismas palabras? Esa soledad no es ausencia de personas, es ausencia de sentido, de resonancia, de verdad. Y ahí es donde la inteligencia se niega a seguir fingiendo. Dice: prefiero el vacío auténtico a la presencia falsificada, y con ese gesto se salva, aunque le cueste quedarse solo. Kazimierz Dabrowski, psicólogo que estudió mentes intensas, llamó a esto sobreexcitabilidad. La persona altamente sensible piensa más, siente más, percibe más, pero también sufre más, porque el mundo ordinario parece hecho para anestesiar, no para sentir, para repetir, no para pensar. Lo que la sociedad llama persona difícil muchas veces es simplemente alguien que se niega a aceptar migajas emocionales, alguien que no sabe jugar a ser superficial. No eres raro por no interesarte en conversaciones vacías, eres profundo,
y la profundidad en un mundo superficial se percibe como amenaza, pero la verdad es que esa profundidad puede ser tu mayor fortaleza, porque es resistencia, es lucidez. Es prueba de que, incluso frente al exilio simbólico que el mundo impone a quienes sienten demasiado, tú eliges no disfrazarte. La inteligencia que no se disimula es solitaria, sí, pero también es íntegra, y en la soledad de la integridad nace un tipo raro de libertad, la libertad de ser quien eres, incluso cuando eso cueste todo lo que dijeron que deberías querer. Aquellos que se niegan a diluir su alma para encajar en las expectativas ajenas caminan solos, pero caminan con pasos firmes, y cada paso es una negación al conformismo. Cada silencio es una resistencia a la vulgaridad. Cada ausencia es una afirmación de lo real. Puedes estar solo, pero estás libre, y eso, en tiempos de histeria colectiva, es un acto revolucionario. Existe una soledad que corroe, pero hay otra que libera. ¿Alguna vez miraste al cielo, viste un águila solitaria volando y te preguntaste por qué no vuela en bandada? Tal vez podría, pero el aire en el que ella habita no es el mismo que el de las demás aves. Ella necesita la altitud, el silencio, la inmensidad. Esa es la metáfora que Schopenhauer eligió para los verdaderamente inteligentes. Los hombres superiores son como las águilas y construyen sus nidos en alturas solitarias, no por arrogancia, sino por necesidad. La mente lúcida no respira bien en la superficie, se asfixia entre conversaciones forzadas, entre sonrisas ensayadas, entre ideas recicladas. Necesita la rarefacción del pensamiento genuino, la libertad de no agradar, la posibilidad de no ser comprendida, y aquí está la verdad que muchos no se atreven a admitir. Ser comprendido por todos es señal de que nunca fuiste lo suficientemente profundo. Las grandes ideas de la humanidad siempre nacieron del silencio de alguien que no encajaba. Las transformaciones profundas siempre vinieron de mentes que fueron rechazadas antes de ser reverenciadas. Y aún así, el rechazo sigue doliendo. Es difícil vivir en un mundo donde tu valor solo es reconocido si viene empaquetado, editado, suavizado, donde solo te escuchan si dices lo que ya fue validado, donde la autenticidad se confunde con arrogancia, pero quizá el mayor error sea intentar convencer al mundo de quién eres, porque quien ve, ve, quien siente, entiende, y quien no ve, tal vez no tenga cómo ver. La incomprensión no es un error del otro, a veces es solo una señal de que estás unos escalones más arriba en el proceso de percepción, y eso, contrario a lo que el ego quiere hacernos creer, no es motivo de orgullo, es motivo de compasión. No eres mejor, pero tampoco eres peor. Eres otro lenguaje, otro tiempo, otra sensibilidad. Y eso inevitablemente asusta. La libertad de pensamiento cobra su precio, el precio de ser visto con desconfianza, de ser el raro de la familia, de ser el colega demasiado intenso, de ser quien calla no por superioridad, sino por respeto a su propia cordura. Has intentado traducir tu dolor y nadie lo entendió. ¿Has tratado de explicar el origen de tu angustia, tu rabia, tu tristeza, y recibiste como respuesta una sonrisa forzada y un cambio de tema? Eso no es un fracaso, es solo la confirmación de que dejaste de fingir, y el mundo que vive de fingimientos no sabe cómo lidiar con quien elige la desnudez de lo real. El águila vuela alto porque lo necesita. El aire de la montaña es escaso, sí, pero es el único donde puede ser lo que es. Y allí, en esa altitud solitaria, ve a lo lejos. Ve lo que otros ni siquiera saben que existe. Así también es la mente que se atreve a pensar sin muletas. Ve el fondo del escenario, percibe el juego, siente el dolor del colectivo, y aún así se niega a jugar. Esa negativa es una herida, pero también es una conquista. No serás aplaudido por decir la verdad, pero dormirás en paz. No estarás rodeado por multitudes, pero encontrarás, de vez en cuando, un alma que también vio demasiado. Y en ese encuentro raro todo cobra sentido. El vuelo solitario de la lucidez no es vanidad, es supervivencia, es integridad. Es una respuesta silenciosa a un mundo que grita por atención, pero muere de miedo de mirarse a sí mismo. Así que si hoy te sientes solo, si cargas dentro de ti una profundidad que parece no caber en ningún lugar, sabe esto, eso no es un defecto, es una prueba, la más dura y la más hermosa, la prueba de que estás despierto.
Tal vez llegaste hasta aquí con el pecho apretado, con esa sensación de que se dijo algo que siempre supiste, pero que nunca habías escuchado en voz alta, como si por un instante alguien hubiera entrado en tu silencio y hablara tu idioma. La verdad es que vivir con lucidez es como andar descalzo sobre un suelo de vidrio roto. Cada paso corta, cada mirada revela, pero sigues caminando, porque algo dentro de ti, quizá un instinto, quizá un pacto con tu alma, se niega a andar con los ojos vendados. Intentaste pertenecer, intentaste ser ligero, superficial, simple, pero descubriste que hay un precio demasiado alto en el intento de encajar, y ese precio eras tú. Arthur Schopenhauer no te ofrece consuelo, no dice que todo va a estar bien, no promete que el dolor pasará, solo susurra una verdad que pocos soportan escuchar. No estás roto, solo estás más despierto de lo que el mundo puede tolerar. Tu soledad no es un castigo, es territorio. Es un tipo raro de geografía emocional, donde solo pisan aquellos que se negaron a mentirse a sí mismos. Y si hay algo que puedo decirte en este momento íntimo en que nuestras voces se encuentran en este rincón olvidado del Internet es: no renuncies a tu profundidad. Asusta, aleja, pero también cura. Y sobre todo conecta. No con muchos, pero sí con los correctos. Quiero contarte algo. Recuerdo una noche, era invierno, en la que me senté en el porche de mi casa con un libro de Schopenhauer en las manos. El mundo estaba en silencio, pero dentro de mí había un grito. Me sentía fuera de lugar, incomprendido, cansado de fingir simplicidad para no parecer complicado. Esa noche leí: La soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. Cerré el libro, miré al cielo y lloré, no de tristeza sino de alivio. Era la primera vez que alguien ponía en palabras aquello que me devoraba por dentro. Por eso existe este canal, para ser refugio de mentes inquietas, para hacer eco de preguntas que nadie más se atreve a hacer, para hacer compañía para quienes viven en la orilla. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Quizá este video dijo lo que nadie a tu alrededor tuvo el valor de decir: no estás solo. Y por encima de todo, no estás equivocado. Ahora, si quieres continuar este viaje entre la lucidez y el delirio, entre la filosofía y el alma humana, suscríbete. Sí, presiona ese botón como si fuera un pequeño acto de resistencia contra el algoritmo de la superficialidad. Dale like, comenta, pero comenta de verdad. Cuéntame, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que pensar demasiado era casi un castigo? Y esos videos que están apareciendo ahora en tu pantalla, bueno, no te diré qué contienen, pero sí te advierto, no fueron hechos para quienes temen a su propia mente. Haz clic bajo tu propio riesgo. La lucidez es un camino sin retorno. Pero si llegaste hasta aquí, ya lo sabes.